Muy buenos días, queridos amigos. Tengan cada uno de ustedes nuevamente, como siempre, como cada día, les saluda su amigo Gustavo Barajas. Vamos nuevamente a compartir la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Hoy, martes 30 de abril, el título es Iluminado por el Espíritu. Querido amigo, amiga que me escucha, nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí fíjense lo que le pasa a Martín Lutero. Dice un día mientras él estudiaba en la biblioteca, en una biblioteca de su universidad, llegó a un punto de inflexión de su vida. Descubrió un ejemplar de la Biblia en latín. Con gran deleite leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Mientras él estudiaba sus páginas detenidamente, el Espíritu Santo lo iluminó su mente, él mismo sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades asombrecidas eh, por la tradición parecían saltar de las páginas de las Sagradas Escrituras. Al descubrir su primera experiencia con la Biblia, escribió: "Oh, que Dios que me diera un libro así para mí". Vemos cómo este hombre, querido amigo Martín Lutero, estaba fascinado estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había cosas que encontraba en la palabra de Dios. Querido amigo, anteriormente, como lo he dicho más antes, la palabra de Dios, o sea, las Sagradas Escrituras, ¿sí? El libro de la palabra de Dios, estaba en escasez, casi no lo había, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron recogidas hace muchos años, fueron recogidas todas las Biblias, ¿sí? Y era, pues, difícil estudiarla. Tenía usted quizás acudir a una biblioteca o con algún ser querido que por ahí tendría una, pero eran pocas, ¿sí? Ahora, que en nuestros tiempos tenemos la Biblia en físico, en el teléfono celular o en la compu, en la tablet. Debemos de estudiarla, debemos aprovecharla. Vemos cómo este hombre se gozaba, se deleitaba en estudiar la palabra de Dios. Y dice que él sentía que el Espíritu Santo descendía sobre él, que el Espíritu Santo le dirigía. Y querido amigo, si usted quiere ser iluminado, debe ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios fue inspirado, dice, por medio del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo fueron escritas todas las palabras, todas las letras que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Ahora, queridos amigos, vamos a ver. Dice, ¿qué principios podemos extraer de los siguientes pasajes sobre cómo debemos interpretar la Biblia? ¿Cómo debemos tomarla? ¿Cómo debemos tratarla, querido amigo? Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan 14. Vamos rápidamente al libro de Juan, libro de Juan capítulo 14, versículo 25. Dice: estas cosas os he hablado mientras todavía estoy con vosotros. Ahí está hablando Jesús, le está hablando a sus discípulos. Dice: pero el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar que la palabra de Dios nos guíe, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos guíe. Nosotros debemos estar en neutro para que el Espíritu de Dios así pueda guiarnos, ¿sí? Pero debemos de estudiar la palabra de Dios, dice, para que nos recuerde las cosas que Dios nos ha enseñado, ¿sí? Ahora, vamos al libro de Juan, ahí mismo, ahora el versículo 10, capítulo 16, versículo 13. Dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije, recibirá de lo mío y os lo hará saber. Un poquito y no me veréis. ¿Sí? No, perdón, hasta el 15 nada más. ¿Sí? Él me glorificará, ¿sí? Porque recibirá de lo mío. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, vemos aquí que la palabra de Dios es clara. Cuando dice Jesús que Él les hablará de lo mío, es porque en la palabra de nuestro Dios habla, o el centro de la Biblia es Jesucristo. Por eso dice, les hablará de lo mío. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos recuerda y nos enseña. Ahora, si vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, ahí encontramos también algo que nos deja con una seguridad. ¿Sí? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, hay, y hay que tener mucho en cuenta, sí, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, queridos amigos, todos aquellos quienes escribieron las Sagradas Escrituras no las escribieron pensando sus propias palabras o lo que ellos quisieron. No, dice que ellos cuando escribieron, fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Pocas palabras, queridos amigos, ellos en ese momento estaban como solamente instrumentos. Quizás ellos a lo mejor ni sabían de lo que estaban escribiendo. ¿Sí? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pocas palabras, el Espíritu Santo se apoderó de ellos para escribir las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo podemos decir entonces? No, que la palabra de Dios no es verdad. Claro que sí, queridos amigos. La palabra de nuestro Dios nos enseña y nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Dice ahí en 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, querido amigo, será bueno estudiar la palabra de Dios, cómo debemos interpretarla. ¿Sí? Ahora, lo excepcional de estos versículos es la seguridad de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia nos guía a nosotros cuando cuando leemos las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Como Satanás ya no puede mantenernos lejos de la Biblia, su mejor alternativa es despojarla de su carácter sobrenatural, convertirla meramente en una buena literatura o peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas. Queridos amigos, hace tiempos atrás, los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo, ¿sí? Vieron claramente que el Espíritu Santo, no los sacerdotes, los prelados, ni los papas, era intérprete infalible de las Escrituras. No, hay un interesante intercambio registrado entre Young, el reformador escocés, y María, reina Escocia. María respondió, usted interpreta las Escrituras de un modo y ellos, o sea, los maestros católicos romanos, las interpretan de otra. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? Pero vemos que le contestó el reformador a esta dama. Dice, cree en Dios que habla con sencillez en su palabra.
y más de lo que la palabra le enseñe. No debe creer ni a unos ni a otros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara en sí misma. Y así parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no quede lugar a duda, sino quien decide obstinadamente permanecer ignorante. En pocas palabras, queridos amigos, hay muchas personas que dicen, bueno, yo escucho que dicen eso, que dicen lo otro. Bueno, ¿y qué has estudiado tú? ¿Sí? No, es que así como dicen, no, queridos amigos, por eso todos ya no es difícil tener una Biblia en casa. Sí es costosa, ¿verdad? Debemos comprarla, ¿sí? O descargarla pues en el dispositivo, ¿verdad? Se puede. Pero, querido amigo, tenemos la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Nada diga que es que Dios ha dicho esto. No, no, no. Vamos a la palabra de Dios. Como dijo Jesús, siempre responder con un escrito está. Querido amigo, entonces, sin lugar a duda, debemos enfocarnos al estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es así como el Espíritu Santo nos va a ir guiando día tras día. Que el Señor le bendiga, querido amigo o amiga que me escucha. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted humildemente para darle las gracias. Gracias le damos, bendito Padre, porque nos da la libertad, nos da el tiempo para poder estudiar un poco su palabra. Ayúdanos, Padre, que estas palabras se nos queden grabadas y que no haya duda, mi Dios eterno. Debemos creer que usted siempre está con nosotros. Nos ha dejado una herramienta buena para cada uno de nosotros, que son sus sagradas escrituras. Son las que dan testimonio de usted. Padre eterno, ayúdanos a conocer cada día más de usted. Padre, todo esto lo suplicamos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Deseo que tenga un día lleno de bendiciones.